Muy buenas noches. Siendo ya las 7:05 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión sincrónica que se programó para el día de hoy, dándoles pues la bienvenida y agradeciéndoles por haber aceptado la invitación a participar en esta sesión. Mi nombre es Camilo Andrés Tejada, yo soy instructor transversal y los voy a estar acompañando durante las próximas 3 semanas en el desarrollo de las evidencias de aprendizaje que hacen parte de la competencia clave de derechos fundamentales de los trabajadores. Entonces, hay unas evidencias que vamos a ir desarrollando paulatinamente en el transcurso de esta semana, de la siguiente y de la tercera semana de octubre. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que pues revisemos en detalle lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me confirma, por favor, si está observando mi pantalla? Sí, señor, sí, Listo, se ve bien. perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, esta competencia se llama Ejercer Derechos Fundamentales de los Trabajadores. Aparece bajo el código 210.201.501. Es importante pues que tengan en cuenta ese código porque digamos que bajo ese número es que ustedes van a cargar las evidencias de aprendizaje. Pues vamos a hacer la socialización de esas evidencias para la ficha de desarrollo publicitario 272-1672 durante este mes de octubre. Los objetivos de la sesión del día de hoy, pues primero socializar la guía de aprendizaje, revisar el material de estudio y hacer algunas pues aclaraciones al respecto. ¿Qué aclaraciones? Pues primero, que ustedes en la guía van a encontrar muchísimas más evidencias de las que pues van a tener que desarrollar. Si ustedes revisan la guía de aprendizaje, allí aparecen 12 evidencias, pero pues digamos que lo que yo hice fue evaluar cada una de esas evidencias, encontré muchas, digamos, tareas comunes o rúbricas comunes entre una actividad y otra. Entonces lo que hice fue eliminarlas y dejar las más importantes o las que yo considero que le aportan mucho más al objetivo pues, de esta competencia desde su perfil de formación. Entonces es importante pues que desarrollen las evidencias que se van a socializar acá en esta sesión y pues las que les aparecen disponibles y habilitadas para subir. No se vayan a estresar si en la guía aparecen unas evidencias y cuando ustedes van a cargarlas pues no están disponibles. Ya hice la aclaración. El segundo objetivo de la sesión es repasar las 12 evidencias de aprendizaje que se van a desarrollar en el transcurso de esta semana, iniciando el día de hoy y finalizando el próximo domingo. Asimismo, vamos a revisar la ruta de entrega de las evidencias y a puntualizar la fecha de entrega de las mismas. Entonces acá, en esta tablita, podemos ver las 5 evidencias que ustedes van a desarrollar en el transcurso de las próximas 3 semanas, iniciando el día de hoy con la evidencia 1, que se denomina taller del trabajo como factor de movilidad social, que está habilitada hasta el próximo domingo 6 de octubre a las 12 de la noche. La siguiente evidencia que vamos a desarrollar esta semana es una infografía sobre el derecho a la huelga que tiene también la misma fecha de cierre. Es importante que ustedes realicen la lectura del material de información recomendado que se denomina Derechos Fundamentales en el Trabajo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en dónde lo encuentran. Es importante que ustedes, una vez que reciban esta transferencia que yo les voy a hacer, yo voy a contextualizar algunos conceptos teóricos, pero pues la guía eh, nos dice pues que ustedes deben leer en profundidad este material de estudio para poder desarrollar
las actividades con suficientes fundamentos y suficientes conocimientos. Entonces, como les decía, pues esta sesión va a abordar las dos primeras evidencias. Puntualmente están enfocadas a los derechos fundamentales en el trabajo y cómo estos pues han evolucionado a lo largo de la historia, ¿sí? Al finalizar esta sesión, pues lo que yo espero es que ustedes comprendan cómo los derechos laborales pues han cambiado en el transcurso del tiempo, cómo afectan nuestras vidas pues a día de hoy y cómo se pueden ejercer esos derechos de manera efectiva en el marco de la Constitución y los convenios internacionales. Acá ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué pues yo estoy viendo esta competencia de derecho? ¿Qué tiene que ver con mi programa de formación? Resulta que para el SENA pues es muy importante que ustedes tengan una formación integral, no solamente en la parte técnica, es decir, en el tema de desarrollo publicitario, sino también en unas competencias claves como son comunicación, ética, seguridad de salud en el trabajo y asimismo, pues la competencia de derecho. Ustedes, si ya son parte de, digamos, del sector productivo o si lo van a hacer, pues se darán cuenta de que, digamos, en países como Colombia hay mucha precarización del tema laboral, hay muchos empleos informales y asimismo los empleos formales, pues no siempre se ejercen bajo las condiciones que se deberían ejercer. Entonces, esta primera evidencia que se denomina taller del trabajo como factor de movilidad social, pues lo que busca es precisamente evaluar ese contexto en el que ustedes se encuentran, en el lugar en donde ustedes vivan, departamento, ciudad, municipio, y van a hacer un análisis sobre las condiciones laborales en ese entorno. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para desarrollar esta evidencia? Leer el material de estudio, que ya les mencioné, pues que se denomina Derechos Fundamentales del Trabajo, y una vez que lo hayan leído y que hayan escuchado esta grabación, pues si no han asistido a la sesión, a partir de un análisis que ustedes hagan de sus experiencias propias, de experiencias familiares, de la comunidad, de amigos, pues respondan unas preguntas que plantea la guía. Entonces, pues acá es muy importante empezar a hablar de los derechos fundamentales del trabajo, que pues no son otra cosa que una serie de derechos que protegen a los trabajadores y están garantizados tanto por la Constitución Política de Colombia como por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que sus siglas son pues OIT, ¿sí? Entonces, aquí se incluyen, pues, digamos que cuatro derechos fundamentales que son el derecho a las condiciones laborales dignas. Esto significa, pues, que todos los trabajadores deben tener un ambiente de trabajo seguro y justo. El derecho a la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Para que las personas no sufran accidentes o enfermedades laborales. Los empleadores deben garantizar, pues, unas condiciones de seguridad. El otro derecho es a la igualdad de oportunidades y no discriminación, entonces que no importe el género, que no importe la raza, la situación social, todas las personas pues deben tener las mismas oportunidades de emplearse. Y finalmente el derecho a la libertad sindical, es decir, ese derecho a formar parte de un grupo, de un sindicato que, no, que busca proteger esos intereses de los trabajadores de manera colectiva. Ya pues más adelante vamos a tener una actividad puntual sobre eso. Entonces, ¿por qué son importantes estos derechos? Sí, pues porque no solo protegen al trabajo, sino que permiten ejercer lo que llamamos ciudadanía laboral, ¿sí? Esto quiere decir, pues que podemos participar activamente en la construcción de un mejor ambiente de trabajo para nosotros, para nuestros hijos, ¿sí? Pero digamos que no siempre ha sido así. Entonces, históricamente, pues el trabajo también ha evolucionado conforme ha ido evolucionando la productividad y la economía, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son las preguntas que ustedes van a tener que resolver? La primera, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Entonces, acá pues es importante que ustedes hagan como un análisis. Hay obviamente en Colombia departamentos que están mucho más enfocados hacia la parte industrial, se produce pues ya como los productos finales. Hay otros departamentos que son más enfocados a la parte agropecuaria, a la parte pecuaria, se producen bienes pues o productos de consumo de la canasta básica familiar. Entonces, ¿cuáles son esas actividades económicas más importantes en ese lugar en donde ustedes viven? ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que se va a identificar allá. Describan cómo es el trabajo en su municipio o región. Entonces, aquí es donde ya empezamos a mencionar, pues, el tema de la formalidad. Si hay suficiente trabajo o si por el contrario hay mucho desempleo, si las personas que están trabajando, bajo qué condiciones están, si hay mucha precariedad o si por el contrario hay muchos empleos formales. Entonces, hacer un análisis sobre este aspecto. La tercera pregunta es consultar información sobre los fundamentos de economía y elaborar una línea de tiempo en la cual ustedes ubiquen los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Entonces acá, pues encuentran ustedes en la guía un link que los va a llevar a esos fundamentos de la economía. Entonces aquí pues es importante que pensemos en cómo el trabajo ha cambiado desde los inicios de la humanidad, pues a través de la historia, ¿sí? Entonces ustedes en el material de estudio van a encontrar que las condiciones de trabajo pues han pasado por varios cambios. En la antigüedad las personas trabajaban en agricultura, trabajaban cazando, trabajaban recolectando, ¿sí? Y el trabajo era principalmente pues manual y pues comunitario. Después, en la Edad Media, ya empiezan a aparecer los gremios y el trabajo se vuelve mucho más especializado, ¿sí? Pero aún no se tenían derechos laborales como tal, pues formales, ¿sí? Posteriormente, pues llega la revolución industrial, entonces ahí es donde nacen las fábricas y con ellas ya surgen las jornadas laborales largas, sin derechos de protección para los trabajadores y es aquí, en ese momento de la historia, cuando empiezan las luchas sindicales, que lo que buscaban era pues unas mejores condiciones para esos trabajadores de esa época. A día de hoy, sí, pues con la globalización, con la tecnología, después de una pandemia, estamos viendo fenómenos como la tercerización y la precarización del trabajo. Esto pues muchas veces lleva a una pérdida de los derechos laborales, ¿sí? Entonces, aquí lo que ustedes van a hacer es como una línea de tiempo, ¿sí? En la que van a ir como contando cómo fue evolucionando la economía de la mano, pues, también de esos derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, estas preguntas, pues, los van a ayudar a ustedes a conectar lo que están aprendiendo con su contexto local y van a comprender mejor cómo ha evolucionado también esa parte del derecho laboral, pues, a lo largo de la historia. Listo. Entonces después, eh, yo les voy a explicar ahorita las dimensiones del trabajo, la dimensión antropológica, la dimensión sociológica, económica y jurídica, pues que obviamente eso les va a ayudar a complementar a ustedes para que puedan elaborar su línea de tiempo, ¿sí? Posteriormente, pues van a realizar la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que se encuentra anexa en el componente formativo, o sea, en la parte de derechos fundamentales del trabajo, y van a construir un mapa conceptual en donde van a puntualizar conceptos como trabajo, precarización, tercerización, deslaborización y la relación con la dignidad humana. Igual yo ahorita pues voy a hacer como una contextualización al respecto. Entonces, finalmente, ¿ustedes qué van a entregar? Van a entregar un informe con el desarrollo del taller y ese taller pues va a tener una estructura, que es el título, la introducción, la solución de las preguntas que acabamos de ver y que también encuentran en la guía. Van a elaborar el mapa conceptual, ¿sí? Con los conceptos de trabajo,
precarización, tercerización, los que aparecen acá, van a elaborar la línea de tiempo, las conclusiones y la bibliografía que utilizar. Entonces, al final, lo que van a hacer es un solo documento en PDF con todas estas partecitas pues, que estamos viendo acá, que igual también aparecen en la guía. Entonces, para empezar a hablar un poquito acerca como de esa línea de tiempo, cómo ha evolucionado el trabajo a lo largo de la historia, pues aquí digamos que tenemos que hablar de que el trabajo tiene distintas perspectivas, ¿sí? Eh, no se puede ver solamente como un medio para ganar dinero, sino que también tiene otras dimensiones, ¿sí? Entonces acá encontramos, por ejemplo, la dimensión antropológica del trabajo, que digamos que lo que define es que el trabajo es parte de lo que nosotros somos como seres humanos, nos define en muchos aspectos dentro de una sociedad y dentro de una comunidad, es decir, que el trabajo nos dignifica. Al ganar dinero, nosotros podemos adquirir bienes, podemos adquirir productos, servicios que mejoran nuestra calidad de vida, que nos dan una satisfacción y asimismo nos dan un bienestar, pues que nos hace sentir más plenos o más, llamémoslo así, eh, completos dentro de una sociedad, ¿sí? Aquí hay pues una serie de experiencias fundamentales del ser humano a través del trabajo. El trabajo nos permite pues transformar el entorno en el que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, desde las primeras sociedades humanas, por eso la imagen nos muestra cómo ha sido pues esa evolución, el trabajo siempre ha sido una actividad colectiva, ¿sí? Que se ha destinado pues a la supervivencia. Antiguamente, pues la gente solamente cazaba, se dedicaba a cultivar eh, y pues obviamente eso le permitía pues sobrevivir y subsistir, ¿sí? Pero pues también se iban definiendo como unos roles y unas jerarquías dentro de la comunidad. La, la siguiente dimensión que tiene pues el trabajo es la dimensión sociológica, ¿sí? Entonces la sociología pues es la ciencia que estudia el trabajo como un factor que organiza y estructura las distintas sociedades, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entender que las relaciones laborales no solo pues implican producir bienes y producir servicios, sino que también forman parte de un entramado social, ¿sí? Esto afecta que la forma en la que nosotros nos relacionamos y se distribuyen los recursos, es decir, las riquezas. Entonces, acá, en esta dimensión sociológica, podemos encontrar que el trabajo tiene una estructura social y esas condiciones laborales reflejan muy a menudo esas desigualdades, ¿sí? Esa distribución del trabajo según el género, según la clase social, según la raza, ¿sí? Entonces acá, pues el trabajo históricamente ha sido como una fuente de desigualdad, por decirlo así. En esta dimensión sociológica, pues nosotros también podemos hablar de que el trabajo actúa como un motor de integración social, ¿sí? Entonces las personas se conectan con otras, forman parte de una empresa, forman parte de una entidad, forman parte de una institución, ¿sí? Y obviamente los que no hacen parte de ese trabajo formal, pues digamos que son como los excluidos. Y finalmente, en esta dimensión sociológica, pues también podemos hablar del cambio social. Eh, digamos que a medida que las formas del trabajo van cambiando, por decir algo, antiguamente se trabajaba de una manera mucho más manual, poco a poco llegó la revolución industrial y se fueron automatizando ciertos procesos. En este momento, pues estamos ya en la era de la tecnología, entonces todas esas dinámicas sociales, pues han ido cambiando. La siguiente dimensión, pues es la dimensión económica, ¿sí? El trabajo es la base de la producción económica, ¿sí? En términos económicos podemos decir que el trabajo es uno de los factores fundamentales de producción, junto con el capital, es decir, con el dinero y con los recursos, es decir, naturales, es decir, los bienes o la materia prima con la que se producen los productos. Obviamente, pues el trabajo genera una riqueza y es fundamental para que las economías se desarrollen. Entonces, obviamente tiene un valor,
monetario que se refleja en los salarios, en los sueldos, pero pues obviamente estos salarios no siempre son proporcionales al esfuerzo o a la importancia del trabajo que la persona desarrolla. Entonces ahí es donde hablamos de trabajos mal remunerados y ahí es donde aparecen los sindicatos o ahí es donde aparece el derecho laboral a velar por esos intereses de esos trabajadores que no están siendo bien remunerados o que están siendo vulnerados, ¿sí? El aumento también de la productividad pues está directamente relacionado con el tipo de trabajo que se realiza y las condiciones en las que ese trabajo se realiza. Entonces, por eso es que hay unas políticas laborales, unas leyes que lo que buscan es mejorar esas condiciones de los trabajadores también. Y obviamente, pues también tenemos que hablar del trabajo informal en muchos países, sobre todo del tercer mundo o de los países desarrollados. Una gran parte de la población trabaja en la economía informal, sin contratos, sin protección laboral, y aquí es donde hablamos de la precarización del trabajo, ¿sí? Que obviamente esto afecta pues la estabilidad económica tanto de los individuos como de las sociedades. Eh, Después encontramos la dimensión jurídica, ¿sí? Entonces, digamos que es todo el marco legal que regula esas relaciones laborales. Entonces, desde el punto de vista jurídico, pues el trabajo está protegido por unas leyes, por unos convenios, no solo nacionales, sino también internacionales, que en última lo que buscan es garantizar esas condiciones mínimas de seguridad, de equidad y de dignidad para los trabajadores. Entonces encontramos derechos fundamentales del trabajo. Aquí podemos hablar de los derechos básicos que todo trabajador debe tener, como la seguridad social, el derecho a la no discriminación, el derecho a un salario justo, a poder participar como miembro de un sindicato y pues obviamente el derecho a las condiciones laborales dignas. Pero también encontramos unos convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que digamos que ha establecido eh, unos lineamientos y que obliga a los países miembros de la OIT a respetar unos ciertos estándares laborales. Entonces aquí se incluyen, por ejemplo, la prohibición del trabajo infantil, la protección de la maternidad, la promoción de la igualdad de género, bueno, y todas otras que ya conocemos y la legislación laboral nacional. Entonces, en Colombia, como en muchos otros países, la constitución política y el código sustantivo del trabajo son las que regulan las relaciones laborales, ¿sí? Y esto, pues, digamos que esta normativa establece derechos y deberes tanto para los empleadores como para los trabajadores, digámoslo así, de ese modo. Entonces, para concluir acá, digamos que al entender estas cuatro dimensiones del trabajo, la antropológica, la sociológica, la económica y la jurídica, digamos que podemos ver el trabajo como un fenómeno pues bastante complejo que no solamente afecta a la vida económica, sino también la identidad de las personas, su autoestima, sus relaciones sociales y su lugar pues dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, este enfoque, digamos, holístico o si se quiere, este enfoque general, eh, pues nos permite reflexionar sobre esa importancia de proteger esos derechos laborales, ¿sí? No solo pues, por las razones legales, sino pues por todo lo que yo acabo de mencionar. Entonces, el enfoque de la actividad pues debe ir como a esa parte. No sé si hay alguna duda, pregunta con la primera evidencia que es el taller que deben desarrollar o puedo continuar con la segunda evidencia. Para mí está claro, profe. Listo, listo, perfecto. Em, Pues para contextualizar un poquito, recuerden que cuando vayan a elaborar el mapa conceptual, pues no me detuve a explicarles cómo hacerlo porque pues entiendo que son como herramientas transversales y ustedes en otras competencias, en otras evidencias, pues ya desarrollan infografías, mapas conceptuales, mapas mentales. Entonces, pues de todas maneras ustedes allí encuentran un anexo que les explica cómo hacerlo, pero pues ahí es importante
tener claros los conceptos con los que se va a trabajar el mapa, que son pues precarización, trabajo, tercerización, dignidad humana, y pues en base en esos conceptos construir el mapa mental. Para elaborar el taller, pues recuerden que el título debe ser claro, que las preguntas deben ser concretas, deben estar pues bien argumentadas. Bueno, vamos a hablar entonces de la segunda evidencia, que es la infografía sobre la huelga. Tiene la misma fecha de inicio del taller inicial, finaliza también el próximo domingo y pues el objetivo de esta evidencia es valorar la importancia de la ciudadanía laboral, como ya lo habíamos mencionado, es de ser activos, de ser partícipes en cuanto a este tema del derecho y de la igualdad, con base en el estudio de los derechos humanos fundamentales en el trabajo, pues que ya se los acabé de mencionar. Entonces, los pasos a seguir son leer el componente formativo que está aquí en Derechos Fundamentales del Trabajo, es decir, el mismo que se va a leer para la evidencia del taller, y elaborar una infografía que dé respuesta a 3 preguntas. Esas preguntas, pues, ¿cuáles son? Eh, ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cuáles son las condiciones para el ejercicio del derecho a la huelga? ¿Cuáles son las normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga? Entonces, en esta actividad, pues aparte de elaborar la infografía, pues que debe ser muy clara y muy concisa, pues ustedes basándose en los fundamentos teóricos de la lectura, eh, van a conceptualizar estas 3 preguntas. Entonces, es importante que comprendan, pues, lo que significa el derecho a la huelga, ¿sí? Eh, ¿Qué es la huelga? ¿Cuáles son esas normas que permiten elaborarla? Entonces, aquí, pues, es importante que hablemos de que la huelga, pues, es una herramienta legal que todos los trabajadores tienen y que les permite suspender sus actividades laborales de manera colectiva con el fin de presionar a los empleadores para mejorar las condiciones de trabajo, ¿sí? Para exigir el cumplimiento de unos derechos o defender unos intereses comunes, ¿sí? El derecho a la huelga está, digamos que relacionado no solamente con la Constitución colombiana, sino con convenios internacionales, es decir, a nivel mundial, los trabajadores tienen derecho a la huelga, a la libertad sindical y el ejercicio de la huelga se considera uno de los pilares fundamentales de la ciudadanía laboral. Pero obviamente pues hay unas condiciones para ejercerlo, ¿no? No es que, ay, yo quiero hacer huelga porque sí, obviamente no, hay un marco jurídico. Para que una huelga sea legítima, esta debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la legislación de cada país, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, pues este derecho está protegido por la Constitución, pero existen unas condiciones específicas que son las que nos permiten ejercerlo de manera legal. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que la huelga debe estar convocada por una organización sindical legalmente constituida, que debe tener como objetivo fundamental la defensa de los derechos laborales o la mejora de condiciones de trabajo y que debe respetar los servicios esenciales que afectan la vida, es decir, la salud o la seguridad de la población. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las normas nacionales y de las normas internacionales que protegen el derecho a la huelga, en cuanto a las normas internacionales, existe un convenio, que es el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, pues lo definen como uno de los más importantes. También hay unos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también pues reconoce ese derecho a la huelga. En Colombia, puntualmente, la Constitución Política del 91 garantiza el derecho a la huelga en el artículo 56, aunque en ese artículo pues también se establecen unas limitaciones y unas regulaciones para ejercerlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
que la huelga debe tener un tiempo establecido para iniciar y para finalizar, que el empleador debe estar informado de cuándo va a iniciar la huelga. No es que yo mañana llegué y ya paré y sin haber informado y pues porque quise hacerlo, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como la parte como teórica. La infografía que ustedes deben elaborar debe consolidar pues todo lo que tiene que ver con el derecho a la huelga, desde la definición hasta las normas más importantes. Eh, pues la idea es que sea una infografía pues muy creativa, que tenga un equilibrio entre la parte visual y la parte de texto, que no sea solo texto. Recuerden que cuando uno está elaborando infografías y ustedes que son de desarrollo publicitario, pues en menos es más, hay que ser minimalista en este aspecto. Si lo que quieren es profundizar en cierto tema, pues para eso existen los hipervínculos y pues obviamente ustedes pueden utilizar la herramienta con la que más cómodos se sientan para elaborar la huelga, ya sea Canva o Geniali o la que ustedes consideren. Entonces, ¿qué es lo que se va a entregar acá en esta evidencia? No me van a enviar el link porque a veces me envían el link de la infografía y lo han trabajado en plataformas en las que yo no estoy registrado, entonces me ponen a crear un usuario para poder visualizar. Nada de eso. Lo que van a hacer es que van a exportar su infografía en un formato PDF. La extensión de la infografía debe ser simplemente de una página y pues la adjuntan allí en la evidencia. Bueno, em, ¿cómo lo van a entregar? Recuerden que estas actividades hacen parte de la fase 4, que es la fase de evaluación. Después ustedes van a actividad proyecto 4, guía de aprendizaje 8, la despliegan y aquí encuentran las actividades de la competencia. Aquí es donde es importante recordar el numerito 210-201-501 para cargar tanto el taller como la infografía. Entonces digamos que eso sería lo correspondiente a la infografía y al taller. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes respecto a la segunda evidencia o está todo claro. Profe, o sea, están separados, ¿sí? Las evidencias se envían por separado, no en el mismo link. No, se lo voy a mostrar acá. ¿Está observando mi pantalla todavía? Sí, señor. Vamos a ir a Sayuna y le voy a mostrar. Pues vamos a ingresar. Entonces acá me voy a poner en el rol como si yo fuera aprendiz. Se hace acá. Bueno, busquemos la ficha desarrollo publicitario. Y acá me voy a poner en el rol de aprendiz para que ustedes puedan visualizar. Entonces, como les decía, vamos a fase 4 de evaluación. Acá encuentran el material de formación que deben leer, que es este, Derechos Fundamentales del Trabajo. Vamos a abrirlo para que ustedes vean que funciona correctamente. Entonces aquí van a encontrar trabajo, trabajo social y dignidad humana, ciudadanía laboral, que son los dos que deben leer para desarrollar las evidencias de esta semana, ¿sí? Los otros todavía, pues, son para, pues si quieren ir leyendo, pueden hacerlo, pero digamos que son para las próximas actividades. Pues acá,
vamos a guía de aprendizaje 8 y acá ustedes encuentran las actividades. Entonces buscamos el código de la primera y aquí nos aparece taller, ¿sí? Entramos a taller y aquí pues lo cargamos, ¿sí? Y esta es la actividad de aprendizaje 1, ¿sí? Entonces aquí está el taller. Después abrimos la actividad de aprendizaje 2 y encontramos la infografía y pues lo hacemos de la misma manera. Allí están las dos evidencias que ustedes deben subir. Cada una hace parte de una actividad diferente. ¿Sí, sí le quedó claro, Arelis? Sí, señor. Gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, no, señor. Listo. Bueno, voy a dejar entonces de compartir mi pantalla. De todas maneras, pues le deseo mucho éxito en el desarrollo de las evidencias. Recuerden pues que están disponibles hasta el 6. Es importante que saquen tiempito para elaborarlas porque la otra semana vamos a hablar de otras dos y si no, pues se van colgando y después ya son muchas evidencias. Además que yo sé que ustedes también tienen actividades con otros instructores y con otras competencias. Entonces, para que no se vayan a dejar colgar con ese trabajito. Fue un placer, pues, haberla acompañado el día de hoy. Espero que esta grabación, pues, les sirva a los aprendices que no se pudieron conectar para desarrollar su evidencia. Una feliz noche, un feliz resto de semana. El jueves les estoy publicando el anuncio. La otra semana sí nos encontramos el día lunes. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias.